Bien, vamos a seguir entonces con esta clase de los martes. Hoy tenemos la partida de Spassky contra Petrosian, que se jugó en el Campeonato del Mundo del 69. Ya en un match anterior habíamos comentado que Spassky intentó destronar a Petrosian, pero Petrosian retuvo su título y en el 69 Spassky con nuevos bríos logró alzarse con la corona. En este caso vamos a ver una de las partidas en donde empieza con una apertura siciliana. El negro juega acá con A6 y el blanco juega con alfil G5, que es una de las líneas bastante agudas que ya vimos. ¿Se acuerdan la clase del martes pasado? En donde el negro jugó con E6, dama B6 y se dio la Gotemburgo. Él juega con caballo BD7, que es una de las líneas que se volvió y se juega actualmente. Entonces, acá hoy día uno de los más usuales es jugar dama E2 para hacer rápidamente enroque largo. Pero en ese momento Spassky jugó el fil C4. Ya está el fil en la diagonal, está mirando el punto débil de F7 y también está mirando la casilla de E6. Ese alfil va a tener un valor importante en la partida. Entonces el negro tiene acá algunas opciones para hacer. Él hizo acá dama A5 y cuando juega dama D2 H6, porque le quiere preguntar ese alfil qué va a hacer de su vida. Si el alfil se vuelve para E3, posiblemente el negro tenga caballo G4 y se quiera comer ese importante alfil. Pero acá el blanco, que sabía que en este tipo de posiciones de siciliana hay que llegar con rapidez hacia iniciar acciones contra la posición del negro, decide tomar primero alfil por F6. Y a caballo por F6 se enroca largo. Fíjense que este tipo de siciliana se puede jugar de esta manera y es bastante así peligroso, porque ya el blanco está llegando rápidamente con una torre a E1, está haciendo algún E5 en algún momento para abrir la posición. Y entonces acá el negro se decide a hacer E6, para intentar controlar un poco de las casillas laterales que hay. El próximo plan puede ser alfil D7 y enrocar largo si hace falta para huir de ahí. O bien puedo buscar un plan basado en el alfil D7 y enroque corto y después con tiempo iniciar algún contraataque en el flanco de dama. Y acá, bueno, sí, ¿Cómo te va? Soy Claudio. Claudio, bienvenido. Des- ¿Podrán poner el link de Lichess? sí, 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 sí. Ahí Buenísimo, lo ponemos. buenísimo, gracias. Bien, ¿qué hacemos con Blanca? ¿Qué jugada se les ocurre? Bien, Gianfranco me gusta. Planes tipo F4, E5, puede ser. Bien. B1, rey B1, sospecho que dijo José. Muy bien. Rey B1 era la sugerida para irse de cualquier intento en la diagonal y estar a resguardo. F4 decía Gianfranco para jugar E5 o F5, que son dos de las alternativas muy interesantes. Rey B1, torre H1, también tira Gianfranco. Llevo la otra torre al centro, dice Leo, y tira torre E1. Bien. Torre 1 para caballo de 5. Ahí va, esto puede ser interesante. Porque ahora resulta que si el negro se apura en hacer B5, el blanco se puede ir
Y si sigue empujando, el blanco ahora sí puede hacer caballo de 5 y de golpe hay una posición bastante compleja, porque este tipo de líneas a veces existe, incluso eh, con la dama en D8 y mejor un poco de desarrollo del negro, pero acá estaría justificada tácticamente, porque estoy amenazando comerme el peón de B4 y si comes peón por, aparece este jaque y ahora sí que hay grandes problemas, porque el fil E7 no parece ser una jugada muy buena para el negro, porque vemos que se marca que tanto la casilla E7 como A5 está ahí exactamente, Pablín, en bajo ataque y se puede hacer cualquiera de las dos. Puedo hacer tanto caballo C6 o tanto torre por E7 directo y cualquiera de las dos ahí da ventaja. Y en caso de que el jaque yo me quiera ir a D8 tampoco porque está el caballo C6. Tendría que irme ahí a D7, pero la posición está muy compleja. Ahora el rey tiene grandes problemas ahí para trasladarse y la presión del blanco es muy pero muy fuerte porque después me voy a comer el peón de B4, el fil A4 y solamente tengo una pieza de menos, que saben cuál es. Este es el fil de F8 que no está jugando y hace que tampoco juegue la torre de H8. Quiere decir que en la parte dinámica la posición del blanco está más que compensado. Hay una partida que después vamos a ver ahí en otro momento. Vamos a ver si podemos encontrarla. Pero de Fischer. Fischer ha hecho un par de buenas jugadas así. Entonces decíamos que con torre H1 hay que jugar posiblemente el fil de 7 como mejor alternativa y nos mantenemos a la expectativa, tanto hacer el fil de 7 o enroque largo. Pero en esta posición él prefirió hacer alfil E7. Entonces el blanco sigue con el plan que habían tirado, con F4, enroque corto, y ahora el alfil se va, para evitar cualquier B5 rápido. Y acá sí, se puede jugar el alfil D7, que parecería el juego correcto, rey B1, y esta es la posición, donde las rupturas pueden ser con E5, puede ser con F5 también, es interesante para presionar E6 y obligar a mover al peón E y dejarme la casilla D5, que esa es una de las ideas principales que tiene el negro. Entonces cuando hizo el fil B3, él jugó torre 8, que es una jugada típica para hacer el fil F8 y preparar algún contrajuego ya sea con E5, pero si no sostener el punto D6. Entonces el blanco hizo la que propuso en su momento José Mercados, que es rey B1, y ahora él juega el fil F8. Bueno, y ahora ¿cómo seguimos esta línea? ¿Qué podemos hacer acá? Así escucho sus ideas ahí plasmadas en el chat de Liches. Vamos a ver qué dicen nuestros analistas. Caballo de 5 ahora no.
Ojo que te pueden comer, ¿eh? Peón por... Ah, está la dama del aire. Muy bien. Muy bien ahí, José. Eso es una idea que es interesante. Pero acá acontece que en esta línea hay que ver cuán es bueno para el blanco es. Porque fíjate que ya acá cambiaste damas, una dama en A5 que estaba medio incómodo, y la posición del negro es bastante sólida. Es decir, va a ser el alfil de 7, torre C8, torre C5. El negro llega a defenderse acá bastante bien. Es una de esas líneas que jugaba un poco Boldini, que a veces es para hacer F5 y alfil G7. Algo así vimos la clase pasada con una partida de touch con Portish. Estamos acá. Lulú me dice de allá de Entre Ríos que F5. Bien, F5 también es una sugerencia de Lulú para explotar el punto E6. Lo mismo que Cristian Centeno. G4 dice Barroco, enfurecido. G4 para hacer G5. Cristian me dice romper en el centro. Paulín me dice yo iría con el F5 para que el alfil quede más activo. Mientras recibimos acá la visita del mismísimo Pedro Roverano. Faken nos dice que existe E5, D por E, F por E y caballo D5. Pero ahí, no sé, ahí estás perdiendo un peón. Porque ahí te puede hacer caballo por. Y cuando se dama por dama te comen. Y a peón por te pueden comer el peón, Faken, ¿eh? La otra es que a E5 quizás comas y juegues caballo D7, que es una casilla natural. Ataco el peón, pero también puedo venir con el caballo a C5. Y si vos no tenés nada concreto sobre el flanco rey, el negro de a poco se acomoda. Hasta puede ser el fil B4 para intentar quebrarte la estructura de C3. Abrió la columna G, es bueno. Saludo a Pedro. Paula me dice si es muy lento pensar una torre 3 primero. ¿Por dónde quiere decir Paula para la columna G? Así. Bien, pero entonces ahí hagámosle caso a lo que están diciendo ahí. Si tu idea es esta, ¿qué tal si hacemos caso a lo que dicen ahí varios de los integrantes de acá? Y que es la que hizo Spassky, que es tirar G4 directamente. Para meter G5, F5, abrir la cancha con todo. Entonces acá acontece que hay una alternativa que puede ser E5 para el negro. ¿Cómo se irían a E5 para el negro? ¿Qué? Caballo F5 directo. Me tira el Faken acá. Pero ahí habría que ver una cosa que es interesante en este tipo de líneas. Es ver si yo acá te podría jugar primero. Sí, esta, sin miedo, aunque queda en posición rara, ¿no? Pero puede ser ahí. Ahora, si me metes el caballo de 5 de José, puedo pensar en volver y tomar de dama. Y acá la idea sería que en un momento, si vos tomás de dama, podría pensar en dama de 5 para que la dama venga al juego, porque siempre voy a liquidar este caballo de ahí. Y es cierto que me queda el peón este retrasado, pero como está todavía con una especie del alfil de F8 defendiendo y el alfil de B3 presionando, pero todavía está lejos de hacer algo concreto.
¿Qué más? ¿Qué ideas hay? ¿Qué ideas hay? Entonces, cuando viene 5, una de las buenas ideas que hay es primero tomar acá, y cuando te toma de acá, ahora tomar de caballo. Primero que tenemos la columna D totalmente liberada, y ahora, bueno, se amenaza así el G5 con todo, ¿no? Peón por, dama por, amenaza un poco de todo. Entonces acá lo que sugiere la línea es tomar así, alfil por, peón por, con lo cual ahora sale la columna G. Torre a D8, dama G2, interesante para seguir presionando la columna. Y cuando vos venís acá, el blanco puede lograr alguna ventaja tomando. Torre G1, que tiene una fuerte amenaza. Ese torre G1 tiene una fuerte amenaza. ¿Cuál es la amenaza del blanco ahora? Claro, G7 pero dama G6 también es un lance muy bueno porque amenazo el peón de F7, amenazo H6 y a la larga tenés que perder un peón, aparte del caballo de F6. Entonces cuando haces rey H8, el, el comentarista acá, que es un gran maestro, Boleslavsky, sugiere jugar caballo D5 y se da esta curiosa posición. Si se llega a jugar acá, hay alfil de distinto color con piezas pesadas, pero cuando es alfil de distinto color con piezas pesadas, si el blanco llega a atacar por casillas blancas, gana, porque el negro no puede defenderse por casillas blancas. Entonces acá fíjense que se amenaza cosas concretas como F6. No puedo jugar dama de 6 porque me cuelgo el peón. Tendría que pensar en jugar torre de 6, pero ahí podría empezar a jugar algo como dama G3, buscar algún tipo de maniobras. Y después dama B3, que empiece a presionar sobre este punto, a hacer dama B3 para presionar B7 y F7. El blanco tiene acá una posición muy buena y el negro todavía está bastante limitado en su defensa. Pero el negro no hizo nada de esto, porque el negro al G4 que le ofreció Spassky, Petrosian comió el peón, no le creyó. Petrosian dijo eso, bueno, vamos a poner la posición de vuelta. No, no, pará, le dijo Spassky, pará que traigamos la partida. Bueno, sigamos. G4, caballo por. ¿Y ahora cómo seguimos la línea? Torre G1. Claro, esa era la idea principal. Torre G1. Él acá jugó dama G2, que hace una transposición, pero todavía se reserva el tema eh, de la columna, la torre en la columna es, por las dudas. Él volvió y al final traspuso. Torre G1. Ahora ya estás clavado del peón de G7. Entonces el negro intenta completar el desarrollo. Alfil de 7. Ojo que si el negro el blanco no llega a hacer nada concreto, el negro va a jugar torre C8, torre por C3 y va a seguir jugando por ahí. Así que el blanco tiene que ser bastante enérgico en su accionar. ¿Cómo sigue acá la iniciativa del blanco? Claro, F5, la jugada del pueblo. ¿Por qué? Porque la idea es seguir presionando sobre 6 y cuando hagas algún E5, por ejemplo, en este caso sería malo tomar acá porque el blanco dispone de esta movida que es muy fuerte. Amenazo el caballo y amenazo comer en F7. Y si ahora tenés que irte acá, alfil por F7, tengo una gran ventaja porque estoy capturando en F5 de vuelta y no cedí casi material. Sigo con una iniciativa casi gratuita. En vez de F5, caballo F5 me dice acá. A ver, Gianfranco.
Bueno, pero sería similar, pero sin un caballo, ¿no? ¿Cómo es? Peón por. Porque el tema es que ahora si vos haces dama G6, rey F8, comés, yo ahora no tendría problema en comerte acá, porque si vos me comés la torre, te como y ya son dos piezas por la torre. Incluso puedo comerte el alfil. Y ahí esta posición. Claro, lo que pasa es que a dama G6 ahí, Gianfranco, te hago rey H8, no, no te juego alfil E6. Que la idea está bastante bien. Te hago rey H8 y ya me entregaste un caballo, con lo cual tengo todavía para seguir jugando. Pero con dama G6 directo a peón por dama G6 es una variante similar, pero todavía te conservas el caballo de D4. Esta posición todavía es buena para el blanco. Es buena, es buenísima. No, qué buena. Entonces a F5, viendo todos los problemas que podría haber, él se va de la clavada y hace rey H8. Bueno, hay que seguir empujando. ¿Cómo podemos hacer? Torre de 3 aparece Carlos Sánchez de ahí desde el fondo. Torre de F1. Pregunta ahí Ludmila. Sí, se puede comer en E6, Paula, pero ¿qué variante viste? Ajá, bien. Bueno, interesante ahí el aporte de Carlos Sánchez. Complementa la idea que tiene Ludmila y nos dice que torre de F1 parece mejor porque amenaza F por E y torre por F6 directo. Con lo cual está entrando con todo sobre el enroque del negro. Fíjense que el negro todavía desarrolló el alfil y conectó las torres, pero todavía tiene que defenderse de la iniciativa que tiene de blanco. La pregunta sería, si el negro juega E5, ¿qué plan ven ustedes para hacer con blancas?
Caballo 6, Gianfranco siempre tirando para arriba. Bien, caballo de 6. Caballo de 5, dice ahí José. Alfil por F7, Paula. Ah, mira, hoy Gianfranco ahí tira. Tenemos dos Gianfranco, como tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenemos uno que dice caballo de 6 va con en todo y otro dice caballo de 2, caballo G3, H5, más posi. Ahí. Tenemos dos en uno hoy. Bueno, el flip por F7 puede ser peligroso, Paula, ¿no? Porque te comen acá. Y no veo que el blanco tenga algo de definitivo para... mientras un caballo de menos. Les vamos a ver, caballo de 6 es una variante muy interesante, porque la idea principal es que si vos comés peón por, tomar del fil, torre por sí es terminante, o bastante decisivo, porque estás haciendo torre por H6 y además de comer del fil. Pero resulta que el negro tiene una idea bastante interesante, es que cuando vos comes acá, se defiende con esta acción. Entonces cuando vos comes alfil por E6, te comen alfil por, defiende la casilla G8, y ahora haciendo esto, da alfil C4. La idea es escaparse del jaque y se hace jaque acá. Y bueno, estoy amenazando dama C7, volver para ayudar. Y el blanco tendrá que hacer tablas porque no se ve acá de qué forma puede transponer y traspasar las barreras que está haciendo el negro. Entonces fíjense qué interesante ahí las alternativas. Entonces acá E5, como bien acota el, el tranquilo Gianfranco, hay que hacer un plan mucho más sencillo. Caballo de 2. Porque acá sí, siempre toca, queda F7 tocado. Y después puedo hacerte un plan de caballo G3, H5. Acá la línea esta daba torre de 7 para jugar y defender el peón. Pero entonces el blanco viene torre de 1, amenazando comerse el peón. Dama B4, B6 es lo mismo, porque acá haría A3. Caballo D5 ahora, hay que tomar. Torre por amenazo F6, quebrando todo. Y acá el negro tendría que jugar. Tiene bastantes problemas, porque si juega F6, simplemente el blanco tiene un plan sencillo para seguir empujando y que lo va a llevar no al triunfo inexorable, pero bastante sencillo. ¿Cuál es el plan del blanco ahora? ¿Qué puede hacer? Muy bien, Paulín, sacrificar algo en H6. ¿Y qué es un algo? ¿De dónde saco un algo para sacrificar en H6? Exactamente, Pedro, reciclar la torre. Quiero ver igual que miren esta posición. Más allá del tema de, muy bien, torre de 3 para H3, fíjense que acá hay solamente un peón de más. ¿Saben cuál es el peón de más que tiene el negro? Este peón de G7. Y aparte blanco siempre tiene la casilla D5 para sus piezas, puede usar el alfil o puede usar el caballo si quisiera para D5. Fíjense que la posición del blanco solamente con un peón de menos es una fiesta, porque ahora no se puede evitar torre H3, torre por H6 jaque, la variante más incisiva, y eso siempre lleva al mate, inclusive aunque vos te quieras defender de esta manera. Bien, puede ser jaque igual, ya que si peón por el fil por y el mate no se puede evitar, pero si haces jaque rey acá, tenés variantes de este estilo, como por ejemplo desde dama G6, torre G6, hasta irte de torre y después preparar la acción de la dama.
Podría ser bastante apurado jugar dama h3, porque esto parece que da mate. ¿O no? ¿Será mate eso o no? Creo, pero me parece que al flip por b3 te dan mate, Pablo, ¿eh? Ahí entró alguien como José Pesimista. ¿Cuál es? ¿Quién es José Pesimista? ¿Quién sos, José Pesimista? Así nos conocemos. Sí, se fue, tímido. Claro, dama por G1 sería la variante correcta acá, que siempre hay que tener en cuenta estos recursos. Y yo después puedo comer la torre y sigue la partida. Por eso la variante que indica acá me gustó. La de torre por... estamos acá, rey G8, dama G6. Parece una buena variante la que tira acá Gianfranco. Y entonces acá no serviría el recurso dama por G1 porque tomo de dama y seguís clavado. Y acá Gianfranco tira la siguiente opción. Que puede fallar un poco acá. En realidad él tira esta variante, pero omite que acá alfil G8 salva a último momento. Pero esta posición acá tranquilamente se podría seguir, pero de vuelta el negro juega dama ahí y controla G8. Pero siguiendo la línea que dice Gianfranco, se puede jugar tranquilamente eh, peón por, igual la posición del blanco acá sigue siendo ganadora. Pero entonces estábamos viendo que todo esto, si el negro logra jugar E5, fuerza E5, la posición esta con la casilla de 5 y el plan y el pasaje de torre está ganadísimo. Entonces acá él decidió jugar dama de 8 para defender la casilla F6. ¿Y cómo siguió acá la iniciativa de blanco? Bien, ahí exactamente, Gianfranco, sí, con F6 ahí también debe estar ganando, porque amenazas torre por G8, así es. Sí, sí, el F6 que sobreviene también gana. Pero entonces acá, ¿cómo sigue el blanco? Que ya tuvo que volver la dama, pero todas las piezas de blanco están ya mirando hacia la posición del enroque negro. ¿Qué habrá pasado en esta partida por el campeonato del mundo? ¿Cómo sigue la línea? Bien, me dice, el Faken defiende lo que defiende es el caballo F6. ¿Qué defiende el caballo F6 ahí, Faken? G8, muy bien. De donde tenemos una presión muy fuerte en la columna G y tenemos líneas que se van a abrir.
Hola, José Pesimista. ¿Quién sos? Tiró de 5, lo cual José Pesimista tenía una variante ahí interesante. Pero no sabemos quién es. Ah, Paula, no, si yo te digo qué es lo que hay que tratar de hacer, es fácil. Hay que hacer como Spassky, que nadie le dijo. Hay que pensar de ver qué hacer. Me gusta la variante que tiró acá Faken, que es tomar en E6, peón por, y ahora E5. Porque claro, una de las cosas importantes es que no solamente el caballo F6 defiende G8, el alfil de F8 defiende G7. Entonces, no pasa nada, Ludmila. Lo importante no es un concurso de quién lo dice primero, sino que vos tengas la idea que te parece correcta. Entonces, en este caso, está muy bien, porque el caballo E4 hace que si yo haces caballo por caballo, torre por F8, seguido de dama por G7 y mate. Entonces, con el caballo E4, fíjense que no hay alternativas, porque ahora, si haces peón por, puedo pensar entre comer de caballo o incluso tomar de torre. Cualquiera de las dos es buena, porque con esto amenazo dama G6 para mate en H7. Entonces a caballo E4 para no tener que terminar abruptamente la partida, jugó caballo H5 para poder defender el punto G7. Y entonces ahora también tiene una idea interesante que es jugar caballo F4 y bloquear la acción de la torre sobre F8. Entonces, ¿cómo sigue la iniciativa de blanco? Todos atrás, tiran ahí, aguantando los trapos. Así es, Pedro. Dama G6. ¿Y qué pasa dama G6? ¿Cómo es caballo F4 ahí, Lucio? Chao, Cristian, nos vemos el viernes. Le toca al blanco. Están con las ideas ahí, pero hay que ordenarlas de a poco. Dama G6, pero caballo F4. ¿Qué pasa con esa línea? A ver, vamos a... Si yo dama G6, caballo F4. ¿Qué pasará ahí?
Después de caballo 4 vino caballo H5 ahí, Fede. Y acá, ¿cómo se da el momento del remate? De hecho, el remate en la partida fue bastante más sencillo. Vamos a ver que dama G6. En la partida él hizo E por D4, pero acá se liquidó todo rápidamente con caballo G5 como mejor, amenazando mate. Y cuando comió, le hicieron jaque. Bueno, en realidad caballo G5 abandonó, porque vendría este jaque, torre F3 y la secuencia de mate, ya que si haces E5 hay dama G8 mate. Este fue el remate que fue así la partida. La pregunta es, a dama G6, ¿qué pasaba con caballo F4? Esa es la gran duda que teníamos. Pero la secuencia que venía era mucho más linda y también mucho más instructiva que lo que fue la partida. Porque ahí, como decían por ahí, había que jugar torre por F4. Y ahora, una jugada muy fuerte, pero es muy interesante, es reubicar las piezas. Porque al caballo F6 no, porque te hace nada más por F6, Pablito, ¿eh? Cuidado ahí. Entonces, si yo quiero hacer caballo G5 y tomar de caballo y dar mate, no puedo hacer caballo G5 porque me falta un caballo. Entonces este caballo no está haciendo nada. Puede venir por E5 o por G5. Tiene las dos alternativas. Y fíjense que la posición es eh, solamente una calidad de menos. Sí. Pero la calidad de menos es la torre de A8 contra el fil de B3, digamos. Pero la torre de 8 no está participando. Y ahora que se amenaza caballo G5 o caballo E5, cualquiera de las dos. El negro puede intentar hacer el truco dama B6 para evitar a caballo G5 que hay un dama por torre siempre y tenés que poner la torre con cuidado. Pero el blanco tiene una alternativa que es muy buena, que es jugar ahí para hacer a la vez caballo F6. Claro que el chiste era que si hacías caballo F6 directo, amenazando mate y no se puede comer, el negro puede pensar en jugar jaque y después comerse el caballo. Pero entonces con torre G5 evitamos ese tipo de jugadas. Amenazo caballo F6 directo. No podés jugar alfil E7, el caballo F6 te está dando mate. Si jugás dama D8, simplemente caballo E5 y el caballo está pasando por F7 y H6. Y a torre G5 si jugás alfil C6 como último intento de recurso para jugar caballo F6 alfil E4. Última chance a ver si haces caballo por E4 y te puedo jugar dama E3 y buscar algún mate. Resultaría que acá viene un mate muy sencillo y con eso se liquida el análisis. Esta variante fue sugerida por Efin Geller. Muy bien. Dama jaque y ahí se termina todo.